Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo capítulo de la secta sagánica. Hoy estamos con Gonzalo Figueiro, profesor de antropología biológica. Y bueno, entonces vamos a hablar de antropología y de genética en este capítulo. Y bueno, antes de todo nos gustaría que te presentes y que nos hable de de cuándo te acercaste a la materia y cuándo un poco elegiste de estudiar este ámbito de... Bueno, hablemos un poco de mí. Yo nací en Buenos Aires en una mañana de miércoles 3 de noviembre de 1976. Me gusta mencionar como efeméride que ese día se estrenaba en Estados Unidos la película Carrie de Brian De Palma, la adaptación de la novela de Stephen King, con Sissy Spacek y John Travolta y Amy Allen, creo. En cualquier caso, entré en Facultad de Humanidades. En realidad, cuando estuve por elegir una carrera, o sea, el tema de la arqueología, la antropología, no estaba muy seguro si eran cosas diferentes, pero siempre me interesó, por ejemplo, la arqueología. Siempre leí cosas a propósito de prehistoria, historia y demás. Y cuando en determinado momento durante la secundaria me puse a pensar en, bueno, qué voy a elegir como carrera, porque ya había dado medio por hecho que iba a hacer una carrera universitaria, no sabía cuál, me enteré que existía la antropología en Uruguay. Y me enteré que la arqueología era una rama de la antropología. Lo que no sabía por ese entonces es que había otras ramas, concretamente la antropología social. Acá en Uruguay hay tres ramas que están funcionando, digamos, que se están practicando, que es la antropología social, la arqueología y la antropología biológica. Nosotros seguimos un esquema clasificatorio de subdisciplinas como el norteamericano. En Europa, por ejemplo, la arqueología no forma parte de la antropología. La arqueología en Europa es parte de la historia. De hecho, sí, yo nunca la había percibido como algo pero efectivamente es encontrar los medios para poder estudiar la cultura, ¿no? Exacto, pero eso es una visión bastante norteamericana, que obedece bastante a la escuela norteamericana, y donde justamente la arqueología es el estudio de la cultura en el pasado, la antropología social y cultural es el estudio de la cultura en el presente, y la antropología biológica es el estudio de la cultura también, pero es el estudio de la relación entre el organismo y la cultura. Ahí va. Entre el organismo humano y la cultura y todas las ramificaciones que podamos imaginarnos a propósito de la relación del organismo humano y la cultura. Entonces, cuando entro a estudiar, tenía 19 por ese entonces, me entero que existe la antropología biológica, pero la antropología biológica, porque cursé una asignatura que se llama antropología biológica, pero no existía la especialización. Ahora sí existe. Con el nuevo plan de estudios, en 2014, se instaura la opción de antropología biológica. Entonces, quien entra a estudiar antropología ahora puede elegir una de las tres ramas. O sea, tiene primero una formación general y después elige arqueología, antropología social o antropología biológica. Yo no tuve esa opción. Podía elegir social o arqueología, pero biológica no. Ajá. Claro. Así que hice arqueología. Terminé arqueología y por ese entonces, cuando estaba terminando la carrera en arqueología, lo estaba haciendo con la tutoría. Mi trabajo de grado, mi tesina de grado la hice con la tutoría de Mónica Sanz, que era profesora, sigue siendo, es profesora en actividad del Departamento de Antropología Biológica, y ella era la encargada en ese momento del departamento y del curso. Que en un momento me dice, bueno, ahora que te recibiste, ¿no te interesaría hacer una maestría en genética? Mi primera impresión fue que no. ¿Qué tiene que ver la arqueología con la genética? No, a mí me interesa la arqueología. Excavar cosas, cosas viejas, preferentemente. Indiana Jones. Indiana Jones. Exactamente. Lo de Indiana Jones ya me había dado cuenta que quizás era un poquito exagerado, pero la idea de trabajar con cosas antiguas era lo que me fascinaba. Claro. El encontrar cosas, todo ese trabajo de detectivesco de abrir, de armar un rompecabezas del cual probablemente no lo termines de ver en tu vida, ¿no? O sea, yo sé que estoy aportando piezas, claro. No voy a ver el total de la escena, claro. Ni aún cuando me jubile, ¿no? Pero esa idea era la que me fascinaba. Había una cuestión de reconstruir el pasado. De sumar tu piecita del puzzle.
Exacto. Claro. Y sumar mis piezas de rompecabezas era lo que me fascinaba. Entonces la genética no parecía no te parecía tener cabida. De todas formas me interesaban, la genética siempre me atraía de un modo o de otro. Dentro de los elementos antiguos o de los elementos del registro arqueológico siempre me llamaron la atención los restos humanos. El tema del análisis de esqueletos es un tema al que me estoy dedicando muchísimo actualmente. Así que pensé, bueno, pero quizás si trabajamos con genética pero de restos antiguos, hacemos análisis Arqueología genética. Arqueogenética, ahora se llama arqueogenética, paleogenética, arqueogenómica, paleogenómica. Todas esas palabras se han vuelto bastante en boga y en esa época se llamaba ADN antiguo, ¿no? Y se empezó, y justamente Mónica Sanz estaba montando un laboratorio de ADN antiguo acá mismo. Ajá. Y dije, bueno, capaz que sigo por ahí. Y acá. Y acá estoy. Entonces hice la maestría y el doctorado en genética acá en Uruguay, a través del programa de las ciencias básicas. Y bueno, y después del doctorado, ya estaba terminando el doctorado cuando conseguí un puesto efectivo en el Departamento de Antropología Biológica. Ahí va. Entonces, bueno. Bueno, sí, yo de hecho a la facultad hice un examen de antropología cultural que casi me da vergüenza decirlo porque no me acuerdo nada. O sea, me acuerdo nombre, Durkheim. Por supuesto. Pero, bueno, entonces imagino que el enfoque sea como muy distinto respecto a la antropología social o cultural, como también a nivel de resultados, como que no analiza mucho, quizás no tiene mucho, o sea, tendrá espacio obviamente a interpretaciones, pero como... hay datos como también cuantitativos, o sea, si una población desciende de otra población, tenés la prueba material de que eso, no tenés que basarte sobre cuestiones del lenguaje o de simbología, que sí se puede derivar de ahí o... Claro, ahí hay varios problemas, varios problemas interpretativos que son justamente, o sea, nosotros, el bioantropólogo utiliza métodos y técnicas de la biología para acercarse a muchos aspectos de la cultura, el comportamiento humanos, ¿no? Y lamento decir que justamente, o sea, nosotros terminamos teniendo que, no lo lamento, o sea, pero ninguna de las interpretaciones que podemos sacar es tan clara tampoco. Efectivamente podemos sacar frecuencias génicas, podemos encontrar que nosotros encontramos determinado linaje en nuestro territorio que tiene afinidades con linajes en la Patagonia, pongámosle. Ahora, ¿eso qué quiere decir exactamente? Quiere decir que en determinado momento un grupo en la Patagonia levantó campamento y se vino a establecer en algún momento de la prehistoria lo que es Uruguay. Quiere decir que que fue una persona para ese lado y después volvió con otros, o quizás con descendencia que había tenido con una mujer patagónica. Claro. O es que hubo un intercambio. Solo sabes que hay una relación. Sabes que hay una relación y hasta ahí llegaste. Entonces después tenés que agregarle otros elementos, por ejemplo, de la arqueología, que pueden llegar a ser circunstanciales, por ejemplo, la presencia de determinados patrones de artefactos o determinados patrones de tipos de piedra, materia prima de piedra, para establecer otros elementos que puedan darte una idea mayor de qué es lo que estamos viendo acá. Ahí va. Bueno, y hablaste justamente de los estudios que hiciste con Mónica Sanz también sobre la población de Uruguay. Sí. Bueno, antes de lo que descubrieron, me gustaría saber cómo se hace en la práctica un estudio. O sea, se toman samples, muestras de voluntarios, o cómo funciona este tipo de estudio. ¿Cómo funciona eso? Generalmente lo que se hace es elegir una población de referencia que generalmente se considera que se tiene que tratar de una muestra aleatoria o representativa de determinada población, y se le saca una muestra de material biológico. Se puede trabajar con sangre, ahora es cada vez más frecuente trabajar con saliva, por ejemplo, raíces del pelo también sirven, y a partir de ahí, pero cuando vos hiciste ese muestreo tenés todo el ADN del individuo. Y lo único que te queda es elegir con qué parte de ese ADN trabajar. O sea, los estudios que se vienen llevando adelante con respecto a la ascendencia de la población uruguaya y las
y las características genéticas son elementos que se han ido acumulando a lo largo de los años. Y este último trabajo que se publicó en el correr de este año, de 2022, en realidad fue en ese caso particular, no trabajamos haciendo un muestreo nuevo, sino que trabajábamos con muestras que veníamos teniendo desde otros estudios anteriores. Ahí va. Algunos de esos estudios tenían que ver con historia genética de la población, o sea, donde básicamente buscábamos voluntarios o mostramos voluntarios vinculados para conocer elementos vinculados con la historia de la población. En otros casos se trataba de estudios que tenían que ver con la vinculación con algunas características patológicas como hipertensión arterial, en algunos otros casos cáncer, y esos individuos al entregar una muestra de su material biológico, además le habíamos solicitado permiso para eventualmente hacer otros estudios que no tuvieran que ver específicamente con eso. Claro, para tener más datos posibles. Sabiendo que ese ADN tenía un montón de otras potencialidades. Ajá. Y siempre diciéndoles que si había algún dato específico de estas otras cosas de las que quisieran enterarse, podían preguntarnos, y también, desde luego, en el caso de publicarse algo de esto, su anonimato iba a estar salvaguardado. O sea, esos son elementos básicos de cualquier... Claro. Son elementos éticos básicos de cualquier estudio, por supuesto. ¿Y cuáles conclusiones le llevó, digamos, ese estudio, o qué es lo que quizá un poco les sorprendió quizá de los resultados, si tuvieron algo que no se esperaban? Empecemos por un elemento importante con respecto a esto en particular, que lo que estamos trabajando y que es Eso de las enfermedades. No, es una nave insignia que venimos laburando desde hace muchísimos años acá, es el tema de la herencia materna. Uh-huh. Lo que se llama el ADN mitocondrial, que es un ADN específico que se encuentra en la mitocondria, en un organelo por fuera del núcleo, y que se hereda de madre a hijos, pero los hombres no lo transmitimos. Entonces, lo que habíamos visto con respecto al ADN mitocondrial a lo largo de todos estos años es, en primer lugar, que 1 de cada 3 uruguayos y uruguayas tiene ascendencia materna indígena, en primer lugar, y en segundo lugar, al haber toda esta ascendencia materna indígena, queríamos ver si algo de esto se podía rastrear a otros lugares de América. Puesto que obviamente el territorio uruguayo, como lo conocemos hoy, nunca estuvo, ese límite político es muy reciente. Entonces, ¿qué pasaba con la gente que vivía en lo que ahora definimos como el territorio uruguayo? La frontera política, decís, claro. ¿Qué pasaba con sus... se movían, no se movían, tenían intercambios, no tenían intercambios? Esos intercambios eran intercambios solamente de bienes y o también eran eventualmente de genes y de conocimiento, pero bueno, todas esas cosas eran cosas en las que queríamos empezar a indagar. Entonces nos concentramos en ese punto. Y si tuviera que resumir el panorama que nos dieron los primeros 30 y pico de genomas mitocondriales que analizamos, fue que a lo largo de toda la prehistoria, o sea, toda la historia precolombina del Uruguay, lo que hubo fue un ir y venir permanente de seres humanos desde y hacia nuestro territorio. Encontramos algunos linajes que parecieran indicar que algunas poblaciones quizás no se movían mucho, pero en su mayoría todos los linajes, o la enorme mayoría de los linajes, tenían algún tipo de semejanza con otras cosas en el reino del continente. Como que el dibujo, decimos, que les da un poco es que las poblaciones de América eran más nómades de lo que uno se pensaba, decimos. Quizás, o sea, quizás más bien que lo seguro era el nomadismo, seguro, lo damos por hecho, pero que había muchísimos movimientos de gente que todavía no logramos especificar, o sea, con exactitud, si se trató de migraciones puntuales hacia nuestro territorio o se trató de este tema de contactos permanentes. Claro. ¿no? O sea, si efectivamente, pongámosle, yo me puedo imaginar, por ejemplo, que alguien viviendo en Paysandú, de este lado del río Uruguay, seguramente no tenía absolutamente ningún problema con cruzar el río Uruguay.
hacia lo que hoy es territorio argentino, y relacionarse con otros grupos que estaban ahí, ¿no? Claro. Incluso capaz que eran el mismo grupo y simplemente eran dos facciones del mismo grupo que de vez en cuando estaban juntos, de vez en cuando se separaban, a veces se peleaban. Yo una vez puse el ejemplo de, imagínate, dos barrios. O sea, personas viviendo en distintos barrios quizás tienen determinadas preferencias o determinadas territorialidades, qué sé yo. El bar. Claro, exactamente. Yo como Sí. soy de la Aguada, voy a ser hincha de Aguada y obviamente voy a tener problemas con la gente, con los hinchas de Goes. Pero están al lado de esos barrios. Entonces es inconcebible que, aunque haya rivalidades, incluso enemistades, eso no implique que haya intercambios genéticos y que haya gente que se junte y tenga familia, siendo de barrios diferentes. Es más, había leído, quizás, bueno, podéis desmentir, quizás es una de esas noticias de la cual está lleno los periódicos, de que Gengis Khan, ¿no? Que hubo una gran descendencia, y dudo de que fue siempre de manera amigable también. Justamente las historias de conquista también son historias también de mestizajes. Bueno, eso es crucial. Cuando yo hablo de ascendencia materna, ese punto es fundamental. 1 de cada 3 uruguayos tiene ascendencia materna indígena, pero menos de 1 de cada 20 tiene ascendencia paterna indígena. Claro. Eso, el mensaje de eso es clarísimo. O sea, las mujeres, las que dejaban descendencia indígena eran las mujeres. Los hombres indígenas no. Entonces, ¿quiénes eran los hombres que se aseguraban que las mujeres indígenas dejaran descendencia? Necesariamente europeos. Claro, o seguramente sí, claro. Sobre todo no el charrúa, decimos el nativo con la mujer europea. Exacto, ese era el más raro de los casos. Claro. Era muy raro que un nativo tuviese descendencia con otra persona que no fuese una nativa. En cambio, sí era frecuente que un europeo tuviese... el mestizaje era siempre así, el hombre... Y eso se conoce como reproducción direccional o apareamiento direccional, donde claramente estás viendo que un sexo es el que está aportando más al acervo génico de una población. Y tendríamos manera, imagino, entonces, de distinguir también, como tenemos el análisis mitocondrial para distinguir la ascendencia de la maternal, también tendremos entonces para saber si hay una descendencia paternal. Por supuesto. Y ahí lo que tenemos es, en este mismísimo momento, mientras estamos hablando, a esta hora debe estar durmiendo. O no, quizás no. Tengo una colega, Patricia Muth, que está haciendo su doctorado y está haciendo una estadía de su doctorado en Santiago de Compostela, en España, haciendo secuencias, haciendo secuencias de cromosomas Y de personas que ella fue convocando como voluntarios, como parte de su proyecto de doctorado, que tenían alguna noción de que quizás había alguna línea directa paterna indígena en su familia. Entonces, lo interesante es que muchos de los que creen no lo tienen. O sea, imagínate cómo viene la mano de que justamente, o sea, lo difícil que es encontrar gente con una ascendencia paterna indígena. Pero bueno, entonces se llevó gente que cree tener, y bueno, vamos a ver cuántos aparecen de eso. Ella en su maestría encontró muy pocos y ahora en su doctorado amplió la muestra y vamos a ver cuántos se encuentra. Y además de eso se llevó algunas muestras esqueletales antiguas. Estamos hablando de restos arqueológicos de esqueletos masculinos para poder comparar estos cromosomas Y modernos con esos cromosomas Y antiguos y ver si efectivamente qué relación hay entre el acervo genético paterno indígena presente en el Uruguay actual con el paterno indígena prehispánico. Ahí va. Es un trabajo monumental. Sí, imagino. Y aparte imagino que tampoco tenemos el conocimiento total o quizás sí. ¿Cuánto sabemos exactamente? ¿Cuánto sabemos interpretar un ADN? O sea, ¿con qué nivel de certidumbre sabemos interpretar, por ejemplo, la ascendencia las ascendencias o en general como... una pregunta que no había escrito, pero ¿cómo describirías un poco el estado de conocimiento del ser humano respecto al ADN y a la cuestión de reproducción genética?
Bueno, o sea, ¿cuánto podemos interpretar si hay una enfermedad, si hay una degeneración, si hay una mutación? Bueno, justamente la genómica no es mi fuerte, pero sí puedo tirar algunas cosas, algunas líneas. Se está trabajando a propósito de las determinantes genéticas de determinadas enfermedades, especialmente enfermedades complejas, se está trabajando muchísimo, pero los resultados no están siendo muy alentadores. Lo que se han encontrado son, para cualquier enfermedad compleja, por ejemplo diabetes tipo 2, se han encontrado múltiples genes candidatos, pero ese gen por sí solo no te determina una enfermedad, sino que cualquiera de esos genes mutados te pueden aumentar la probabilidad de tener la enfermedad en algún momento de tu vida, pero genes causales se han encontrado pocos, candidatos se han encontrado un montón. Por otra parte, segmentos genéticos que uno pueda usar para rastrear ascendencia es algo bastante mejor conocido. Entonces, vos podés agarrar dentro del cromosoma a un individuo, y ese es el trabajo que se ha hecho dentro del Instituto Pasteur, el proyecto Urugenomes, por ejemplo, rastrear del genoma total de un individuo cuánto tiene ascendencia indígena, cuánto tiene ascendencia africana, cuánto tiene ascendencia europea, y cuándo fue la última vez que ingresó un indígena en su genealogía, o un europeo en su genealogía, o un africano en su genealogía. Entonces también la cronología de la... La cronología del mestizaje es algo que justamente estos trabajos a nivel genómico de muy buena resolución establecieron en forma bastante sorprendente. Me llamó mucho la atención, y creo que a todos los que leímos los resultados nos llamó mucho la atención cómo el dato genético comprueba de alguna forma el dato histórico con respecto a que en cuanto llegaron los europeos a lo que hoy es el territorio de Uruguay, enseguida hubo intercambios genéticos. No sabemos en qué dirección, suponemos que probablemente fuera europeo paterno y indígena materno, pero fue impresionante. No terminaron de desembarcar y ya estaban desperdigando sus genes por ahí, realmente. Sí, me imagino. Y bueno, entonces eso, yo siempre había pensado que esos... En 4 se corta la memoria en cambio. Bueno, cortamos entonces y hacemos ya. La segunda parte. Bien, y ya que estamos hablando del tema de ancestralidad, me gustaría que nos cuentes un poco cuál es la posición de la ciencia respecto al tema de la raza, que muchas veces se utiliza en humanos y otras especies animales, pero justamente que no. Por Dios. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, vamos a empezar por la afirmación absoluta. Las razas en poblaciones naturales, y la nuestra cuenta como una población natural, no existen. No existen las razas. No existen las razas porque no importa cuánto se ha insistido, no se ha encontrado ni un carácter ni un conjunto de caracteres que separen netamente y cuya variabilidad separe netamente a un grupo humano de otro. Ninguno. Hay algunas variantes que son propias de alguna población o algún grupo poblacional, pero no hemos podido encontrar un conjunto de variantes que puedan de alguna forma rastrearse a una sola población. Ninguna. Quiero decir, cuando se trabaja con muchos, y eso es lo que se hacen en estos tests que se ven mucho la gente en YouTube haciendo ¿cómo es esto? Una lectura de su test de sentencia, y resulta que tengo un 2,5% de irlandés. Igual me resulta curioso algo que... Sí, ahí está. Cuando se trabaja con un gran conjunto de marcadores genéticos variables, uno puede establecer probabilidades de pertenencia. Y esos porcentajes que aparecen en los tests son probabilidades. Que en las grandes probabilidades, si te dice tenés un 74% de español y un 25% de alemán, es probable que estén dando bastante en el clavo. Claro. Pero las probabilidades más pequeñas, un 0,5% de ascendencia del África subsahariana, te puedo asegurar que no es
están dentro de un margen de error enorme, entonces esas podés descartarlas tranquilamente, porque lo que te dan son probabilidades. Probabilidades sacadas de un marcador genético, no. Sacado de un conjunto de marcadores genéticos, ninguno de los cuales es exclusivo de las poblaciones en cuestión. Claro. Por darte un ejemplo, si yo tengo en un sitio concreto de mi ADN, en el cromosoma 1, un alelo, la letra T, una timina, y sabemos que esa timina está presente en el 80% de la población, de las poblaciones de Nigeria, y solo un 20% en las poblaciones de Portugal, ¿de dónde es más probable que sea mi alelo T? De Nigeria. De Nigeria. Pero puede ser de Portugal, tengo un 20% de probabilidad de que sea de Portugal. Claro. Entonces, pero aunque fuera un 1%, puede ser que seas ese 1%. Improbable no quiere decir imposible. Claro. Entonces lo que hacen es utilizar muchas de estas cosas y las frecuencias diferenciales en distintos lugares, porque bueno, se conocen muchas poblaciones donde hay, bueno, se sabe que tal alelo está presente, tal variante está presente en 3/4 partes de la población y en esta otra en solo un 10%, entonces sirve para discriminar. Claro. Cuando digo discriminar, digo para separar, ¿no? Sí, discriminar en términos discernir, científicos, ¿no? En términos académicos. Este otro está presente en un 80% en Australia, pero solo en un 5% en América. Y bueno, entonces te va a servir para distinguir eventualmente América de Australia. Entonces se juntan miles de estos marcadores y cálculos bastante complejos y por supuesto mediante computadora, esas cosas no se dan de mano, te dirán probabilidades o te tiran las pertenencias de máxima verosimilitud o de mayor probabilidad. ¿De acuerdo? Pero acá está el punto fundamental. Ninguna de esas variantes es exclusiva de nigerianos, o exclusiva de portugueses, o exclusiva de el norte de África. Ya no pensemos en países del norte de África o del sudeste asiático. Ninguna. Entonces, eso mismo nos da la pauta de que si no podemos encontrar variantes, ya sea visibles como invisibles en las secuencias de ADN, que sean exclusivas de ningún grupo humano, hablar de razas es... hablar de clasificación en razas es absurdo desde el punto de vista genético. ¿Eso quiere decir que las razas no existen? Ese es el otro problema. No, las razas sí existen en la medida en que influyen en la pertenencia racial y el que nosotros tengamos determinado color de piel influye en nuestra vida diaria. Claro. Eso es otra cosa. El hecho de ser hombre o mujer no influye en la capacidad de gobernar un país, sin embargo hay pocas mujeres que gobiernan países. Exactamente. Claro. Y bueno, dijiste, antes hablando de la cuestión mitocondrial, se me ocurrió una pregunta que me hice unas veces pensando a cómo ocurren los fenómenos de especiación, como de una especie surge otra. Sí. Y bueno, y por lo que tengo entendido, las mutaciones son casuales, las mutaciones que vienen en un individuo, decimos, que después logra reproducirse más de otro en muchos genes. Entonces, de alguna manera, diciéndolo muy mal, tiene que haber, no sé, no el primer Homo sapiens, por supuesto, pero hay como se podría encontrar un individuo que de alguna manera dio inicio a la rama que después llevó, por ejemplo, a Homo sapiens o a cualquier otra especie que tenemos al día de hoy, que no depende de poblaciones, como una especie de Adán y Eva teóricos. Bueno, acá tenemos que hacer una separación muy, muy neta entre hecho y metáfora. Sí, no, bueno, por supuesto, ¿no? Adán y Eva era pero es interesante lo que decís, porque una de las cosas que se hace, por ejemplo, con los linajes mitocondriales, vos lo que encontrás son determinadas mutaciones, y lo que rastreás es el tiempo que pasó, que fueron acumulándose esas mutaciones hasta un antepasado común más reciente, pero lo que se construye es la secuencia de un antepasado común más reciente. Eso quiere decir, de alguna forma, y eso para el ADN mitocondrial se ha hecho, se estableció en la década de 1980 que la antepasada común más reciente de todos los seres humanos vivos en el planeta habría vivido hace entre 150.000 y 200.000 años atrás. Ahora, ¿era una sola mujer? No, era una mujer que pertenecía a una población de
los primeros individuos de nuestra especie, pero en una población. Sin embargo, debido a los avatares de la genética de poblaciones, donde los linajes por azar se pierden, de hecho, nosotros podemos rastrear un individuo concreto al cual podemos rastrear toda la variabilidad actual. De vuelta, ¿eso quiere decir que hubo una Eva al principio? No, esa Eva era parte de una población. Claro. Pero tuvo más éxito que las otras. Capaz que ni siquiera éxito, capaz que suerte. Suerte, claro. Exacto, o sea, ahí bueno, está sí, éxito en los resultados. Exacto. Lo que ella jamás hubiese imaginado que 200.000 años después, todos los seres humanos muestreados en ese estudio, pero todos los seres humanos que poblaron la Tierra iban a ser descendientes de ella. Claro. Entonces, efectivamente se pueden establecer individuos, o mejor dicho, variantes genéticas que fueron portadas por un individuo, pero eso es un artefacto de análisis, es una construcción de análisis, porque se hizo el árbol genealógico de todas las secuencias mitocondriales habidas en el planeta, no en el planeta, de una muestra representativa del planeta. Y eso, por supuesto, si se pudo reconstruir una secuencia antepasada común, perteneció a una mujer concreta. Pero esa mujer, por supuesto, no fue la única mujer. Claro. Y tampoco fue la primera mujer de la especie. Sí, claro, Sí, entiendo que no tiene ese nivel de precisión, sí. Pero decimos a nivel teórico, como, claro, a veces es complicado porque por cómo se explica muchas veces en la Vulgata parece como que de una población, como que una especie evoluciona toda junta, pero si no, no tendríamos diferencia, como si una especie evolucionara toda junta, no tendríamos las especiaciones. Bueno, lo interesante es que efectivamente evoluciona... Una población quizás que queda aislada y que pero se sigue reproduciendo por una mutación que pero vino en un individuo en un momento inicial. Desde luego, ahí el tema es dónde estableces el inicio de esa especie. Claro. Uno de los grandes dolores de cabeza que generó el libro de Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural, fue decir, estoy explicando el origen de las especies y una de las cosas que estoy diciendo con esto que estoy diciendo es que no podemos establecer cuándo la especie tuvo origen, claro. Porque las especies son un continuo. Claro. Y nosotros decidimos cuándo hacer la división entre una especie y otra, y en el registro fósil cuándo dejó de ser una especie y pasó a ser otra. Pero lo hacemos después. Exacto, lo hacemos después. Sí, siempre hablaba con un amigo, de hecho, que puede ser que en miles de años van a estudiar a nosotros, van a descubrir que tenemos la enzima que podemos asimilar el lactócido, sí. y van a decir que eso es algo muy importante, y entonces somos homo lactócido. Exactamente. Que podría ser que mañana nosotros mismos no seamos considerados homo sapiens, sino ya quizás algo distinto por alguien que viene en miles de años. Absolutamente. Eso, y bueno, sin ir más lejos, parece estar cada vez más claro a nivel de los estudios genómicos de homininos homininos del Pleistoceno que habrían sido primos nuestros, que quizás fuimos la misma especie durante centenares de miles de años. Claro. Porque si no nos explica que haya habido, por ejemplo, híbridos de Neandertal humanos. Capaz que lo eran. Capaz que en determinado momento, efectivamente, se reconocían como distintos, pero bueno, sí, son un poquito diferentes. Claro. Distinto como nosotros, distinto de... Entonces, este entrecruzamiento entre distintas especies fósiles quizás se debe a que justamente hace muchísimo tiempo que no somos, desde el punto de vista biológico, una especie diferente. Especies diferentes a lo largo del último millón de años, por ejemplo. Estoy tirando una cifra ridícula, pero bueno, es posible. Es interesante eso. Y... Bueno, hablando un segundo más en el futuro, se habla mucho ahora de organismos genéticamente modificados, sobre todo en algo que tiene que ver con los alimentos y eso. Y nada, quería saber tu opinión sobre esta temática, si consideras algo que pueda ser peligroso, algo que tiene sus ventajas, como... Yo tengo un problema con los organismos genéticamente modificados, pero mi problema no es ni con la tecnología ni con las promesas de esa tecnología, sino con el modelo de negocios detrás de esa tecnología. ¿El problema es Monsanto? No, el problema es el Roundup. O sea, ¿qué es? El pesticida. Ajá. Al que resisten las semillas que vende Monsanto. O sea, mi problema no es
no es tanto con las tecnologías de los organismos genéticamente modificados in vitro, porque ahí está lo otro. Organismos genéticamente modificados existen desde que el ser humano decidió que quizás esa plantita de cebada que tenía ahí, que acababa de colectar, agarraba algunas semillitas y las dejaba y las plantaba acá cerca de la casa o de su campamento. En el momento en que seleccionó determinadas plantitas y las empezó a sembrar, para empezar, Claro. y las empezó a sembrar estas y no estas otras que tenían otro color, empezamos a, bueno, justamente a hacer selección artificial y domesticación, y eso implica, y la domesticación implica una modificación genética de los organismos domesticados. ¿Lo estamos haciendo mirando los genes que tienen? No, pero sí estamos viendo determinadas características. Sí, sí, porque no sabíamos de los genes, entonces tomamos los caracteres. Que de hecho, exacto. La genética nació, o sea, yo tengo esta historia del colegio de Mendel, ¿no? Que sí. Pero se lo daba en caracteres, seguramente no en genes, pero de hecho, después como si de ahí, una vez que tenés la idea de carácter provocado por un gen actuando en un ambiente, como... Claro, o sea, ahí el tema es, Mendel fue el primero en lograr de alguna forma plantear una teoría coherente a propósito de cómo se heredaban los caracteres. O sea, lo que se sabía desde hace miles de años que los caracteres se heredan. Claro. Y quienes trabajaban con plantas, pues muchísimo más. Entonces, Mendel lo que hizo fue encontrar experimentalmente un modelo que lograba explicar cómo se heredaban y que se heredaban por padres, etcétera, etcétera. Vale la pena mencionar que lo que encontró Mendel no funciona para todos los organismos, ni funciona para todos los genes. Bueno. Pero sentó un fundamento tan grande en cuanto a todo lo que se hizo después, que bueno. Entonces, los organismos genéticamente modificados actualmente obedecen a una tecnología que implica una modificación in vitro, en el tubo de ensayo, y que es súper poderosa. Y que me parece que tiene un montón de promesas, y que probablemente cumpla todo lo que promete. Mi problema es el modelo de negocios que hay atrás. Claro. Es como efectivamente nosotros ahí tenemos una multinacional que dice, bueno, fantástico, acá tenemos la solución al hambre de la humanidad, pero va a costar plata. El conflicto entre la ciencia y la política, lo vimos este año también con las vacunas y todo el tema. En estos 2 años todo el tema, claro. Como efectivamente hubo determinadas compañías farmacéuticas que dominaron el mercado. Y entre otras cosas dijeron, bueno, nosotros queremos cobrar patente por esto porque hubo una inversión que no hubiese podido hacer nadie, no es menor. Y mismo fue en contra también, o sea, escuchaba a Vittorio Agnoletto, que es un médico italiano que se ocupa mucho de cuestiones de la SIDA, de la vacunación, muy político también y médico. Y bueno, y hablaba de cómo, por ejemplo, la última variante, la Omicron que surgió en Sudáfrica, surgió también porque justamente, siendo un país más pobre, no pudieron comprar las vacunas de las multinacionales, tuvieron que esperar y no se vacunó casi ninguno, el virus siguió circulando. ¿Y eso qué se llama? Se llama selección natural. Eso se llama Darwin, o sea, la teoría darwiniana ni es la única ni está 100% correcta, pero funciona. Claro. Entonces, y funciona de la misma forma que funciona para los yuyos y los insectos que mueren por el pesticida que te vende la multinacional que te vende las semillas transgénicas, también funciona para vacunas y vacunados y no vacunados. Me quedé sin memoria. ¿Terminó todo? Sí. Y no hay más, la 2 llena. Oh, wow. Sí. Y le puse a mí. Y bueno, está, tranqui. Terminamos que una cosa con el audio nomás y sí, pongo las imágenes Si ahí. querés, te fijo con el celu, igual. Nada, te fijo con el celu, si querés. Continuamos. Bueno, sí. Claro, sí, ese es el conflicto siempre entre política y ciencia que desde hace mucho, decenas de años aparte, también empieza el tema hasta del nuclear, de alguna manera hubo conflictos entre los científicos y la política. Por supuesto que sí. Y acá hay una cosa que para mí es importante y eso fue algo que me enseñó la Facultad de Humanidades. Eso es interesante también. En determinado momento, cuando empecé a hacer las maestrías en biología, la maestría en biología y el doctorado en biología, dije, ay, al fin ciencia de verdad, que no tiene que andar reflexionando sobre todo y dudando de todo, o sea, porque el investigador, el académico en humanidades es bastante neurótico, ¿no? Porque siempre está reflexionando si esto está bien, si esto de acuerdo a tal autor y sobre tal marco teórico, hay mucho cuestión de... Sí, sí.
Y entonces dije, al fin, ciencia de verdad donde no hay marcos teóricos. Claro que hay marcos teóricos, por supuesto que los hay. Y lo más interesante es, de vuelta, lo que me enseñó la Facultad de Humanidades y lo que me enseñó a estudiar en Humanidades fue que ningún conocimiento es neutro. Ninguno. E incluso algo tan aparentemente anodino como la genética obedece a veces a preguntas que hay que tener cuidado al filtrar. No estoy metiendo mi propio preconcepto en este asunto. Entonces, por supuesto que hay política en la ciencia. Siempre la hay, aunque no parezca. Bueno, hablando de eso, justamente nuestro canal es la secta sagánica dedicada a Carl Sagan, claro. y en un libro suyo hablaba de cómo la genética en la Unión Soviética, por ejemplo, hubo un tremendo atraso porque Stalin había encontrado una interpretación de la genética que él era ideológicamente más afín al marxismo, y quemaron 20 años como de estudios genéticos y quedaron muy atrasados en ese campo. Hay un libro maravilloso que se llama El séptimo día de la creación, que habla un poquito del nacimiento de la biología molecular, particularmente todo lo que se desarrolló a partir del descubrimiento de la estructura del ADN y todo lo que explotó desde ahí. Y habla de un personaje, de un académico francés, Jacques Monod, que era comunista. Digo, el caballero terminó ganando premios Nobel por encontrar los mecanismos básicos de regulación genética, por ejemplo. Pero él era comunista, había peleado en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos, dentro de la resistencia había varias facciones, pero la comunista era por lejos la más fuerte. O sea, literalmente le había dado la vida por el partido y por su país, ¿no? Pero era científico. Él dijo, cuando yo te pueda dejar las armas y una vez que los nazis estén fuera del país, me voy a dedicar de vuelta a la biología. Y llegó una directiva del partido diciendo, la genética mendeliana es capitalista y vamos a obedecer a lo que se está desarrollando en los laboratorios del camarada Stalin. Renunció al partido. Y le dolió en el alma. Cualquiera que sabe, cualquiera que conoce, que tiene gente del Partido Comunista en su círculo íntimo, sabe lo importante que es la lealtad partidaria. Sí, en estos años más, como que le había ayudado a sobrevivir. Claro, exacto. Y además hablamos de una Unión Soviética que por ese entonces había no contribuido, había ganado la guerra. Sí. ¿No? Entonces, él decidió, con dolor en el alma, voy a renunciar al partido porque yo sé que la genética mendeliana funciona. Y no pueden imponerme por una directiva política algo que yo sé que está mal. Sería mentira, aparte, ¿cómo podés trabajar sabiendo que algo es equivocado? Claro. Pero ahora miremos la otra cara del asunto. Cuando Darwin fue aceptado como un héroe dentro de la comunidad científica y la comunidad científica británica, pero en parte por cuanto sus ideas obedecían a lo que todo el mundo sospechaba respecto a en el ambiente triunfalista e imperialista de la Inglaterra victoriana. Mucha gente que de alguna forma consideró a Darwin un héroe, leyó muy mal su teoría y pensó en la evolución unilineal, donde obviamente el hombre blanco europeo era el punto de llegada de la cúlmine. Claro. Entonces, claro que también ahí había política. Y Darwin no estaba siendo quizás tan consciente de cuánto estaba siendo funcional a los intereses de la Inglaterra victoriana. O sí, pero también ahí tenemos ciencia y política entrelazados de una forma prácticamente indistinguible. Claro. Bueno, de hecho también pienso, ahora no quiero hablar de política de hoy, pero también pienso toda esa ondata nueva de personas que sin decirlo explícitamente, pero un poco hinchan por un darwinismo social, como por eliminar todo lo que es la ayuda del Estado y todo eso, porque cada uno tiene que... Exactamente. Surge de ahí culturalmente, me parece. Es así tal cual. Y bueno, cerrando un poco el sector genética, ¿cuál pensás que serán los próximos pasos, decimos, del estudio de esta materia? O mejor dicho, ¿cuáles serían los pasos que vos darías? Si vos
tuvieras tipo el mando de los estudios de la genética en el mundo, en qué dirección irías? ¿Piensas que puede ser más útil la genética en los próximos años? ¿O qué tipo de estudios harías vos personalmente? ¿Cuáles te interesan para el futuro? Gracias. Porque si pienso que sería útil, voy al muere, porque o sea, yo sé que el trabajo en genética y asociación genética, por ejemplo, con determinadas enfermedades hereditarias es importantísimo. Es importantísima para diagnóstico temprano, es importantísima eventualmente también para tratamiento y susceptibilidad a determinados fármacos. Yo sé que eso es un trabajo fundamental, pero no me interesa. Pero no me interesa porque no forma parte de esas cosas que me llaman la atención o que me generan determinado picor, ¿no? O sea, ¿por qué? Solo Dios sabe por qué este tema de ir armando un rompecabezas sobre el pasado de la población me interesa tanto. Tendría que consultarlo con un psicólogo o no, pero en cualquier caso eso es lo que me interesa a mí. Claro. Y yo con respecto a eso, si pienso en el aporte de la genética y particularmente de la genómica, porque actualmente los datos ya no se están estudiando a nivel de genes concretos, sino genomas enteros. A nivel de la reconstrucción del pasado de las poblaciones, una de las cosas en las que yo insistiría es en desacelerar. ¿Por qué? Porque es tan grande el capital asociado cuando digo capital es los grupos que trabajan con genomas humanos antiguos, arqueológicos, son un puñado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se necesita mucho dinero para hacerlo. Y entonces son grupos de investigación asociados a universidades del primer mundo, ¿no? Porque no tienen mucha vuelta económica, imagino. Y no. Es una inversión para el conocimiento. Exactamente. Entonces los que, justamente, o sea, con excepción de Estados Unidos, de hecho, si te fijas, los más grandes laboratorios están en países que tienen tremendos presupuestos de investigación, claro, y políticas de estado de bienestar. En el norte de Europa, imagino. Dinamarca es uno de ellos, claro. Alemania es otro, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Muchas veces hay tanto apuro por conseguir el dato y publicarlo que a veces se pierde de vista mirarlo con cuidado e interpretarlo adecuadamente. Entonces vienen científicos de estos países grandes y dicen: tenés muestras para analizar de la población prehistórica uruguaya, y después te hacen el enorme análisis de ADN, pero no te preguntan qué sabes de ese contexto, de esa cronología, qué se conoce a nivel de estudios arqueológicos de esos restos. Claro. Entonces, como que lo toman algo así, la cuestión genética, sin hacer un análisis más profundo de contexto y analizar y poner en diálogo el dato genético con el contexto. Entonces ha habido, especialmente desde aquellos países donde muchas veces terminamos haciendo colaboraciones con científicos de estos otros países con más presupuesto, porque nosotros nunca vamos a tener, bueno, digamos, esperamos tenerlo, pero al principio es muy difícil ganar esa carrera. Presupuestos como para analizar genomas completos a gran escala y genomas de personas que vivieron hace 5.000 años. Lo que necesitamos es justamente bajar la pelota al piso y que nos den el tiempo para discutir mejor todas esas cosas. Menos cantidad y más calidad. Menos cantidad, más calidad y más diálogo entre los saberes locales, que son, en algunos casos, la de los arqueólogos y antropólogos que han trabajado décadas en determinados sitios y en determinados contextos, y en otros tantos, con los propios indígenas que son descendientes de esos individuos que están siendo analizados, claro, para poder tener un conocimiento como más completo y más integral de lo que se está viendo, más allá del dato genético que a veces es considerado supremo y que es la verdad absoluta más allá de cualquier otro tipo de análisis. Creo que eso es lo que haría. Si yo pudiera decir, bueno, si yo tuviese todos los recursos a mi disposición para hacer algo, es, bueno, vamos a bajar la pelota al piso y empezar a analizar estas cosas con tiempo. Claro. Muchísimo tiempo. O sea, porque quizás si te equivocas de un estudio, después vas a hacer otros estudios sobre también esta conclusión, después vas como sumando. Y muchas veces queda gente en el camino diciendo, bueno, pero... Y lo que yo tengo para decir respecto de esto, después de 20 años de excavar estos restos, por ejemplo, ¿qué? Claro.
No es un tema menor. Bueno, por eso me parece muy bueno esa que no sabía de que arqueología es integrada con los otros tipos de antropología. Me parece que efectivamente muy lógico ahora que lo sé. Como... Sí. Y bueno, para cerrar un poco la discusión, tú eres parte del colectivo Bardo Científico. Soy. Y participaste a varios documentales y como que me parece que le das mucha importancia también al hecho de estar acá, la divulgación también de la temática que estudias. O sea, ¿lo haces por pasión o porque como pensás que sea algo como tan solamente útil o también necesario como por una cuestión de urgencia? Eso, no necesario en un sentido... Sí. Claro, no, a ver. Lo considero necesario. Considero que no todo el mundo tendría que estar obligado a hacerlo, pero sí considero que es fundamental que podamos hacernos entender como académicos en cualquier medio cuando alguien nos pregunta. El problema es que a veces eso implica bajar las cosas a tierra, y es un ejercicio muy complicado bajar las cosas a tierra sin sobresimplificar. Claro. Simplificar hay que simplificar siempre. El tema es cuánto. Claro. Y yo lo considero un placer por un lado y una necesidad acuciante por el otro. Para que de alguna forma hagamos el ejercicio permanente de, creo yo, de que la gente entienda que no todo es tan simple. Claro. O sea, te voy a simplificar esto, pero aún así no es tan simple. Sí. Y para que es el concepto, no es el mecanismo. Exacto. Claro. Bueno, pero entonces, y bueno, tratándose de antropología, que bueno, muchas veces, ya para empezar, sos antropólogo y bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué haces? Desde que empecé a estudiar antropología, tuve que explicarme a mis amigos, a la gente que tenía en las cercanías, claro, qué era lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Entonces, de alguna forma surgió en forma natural, pero lo veo como una necesidad importantísima. Y bueno, y en general, además de tu materia, ¿cómo es el estado de salud del mundo científico en Uruguay? O sea, eso, no sabía cómo mejor ponerte la pregunta. ¿Cómo te parece que sea yo qué sé, yo por ahora tuve la posibilidad de hablar con varios profesores y en los distintos ámbitos como noté que hay muy buenos referentes y tremendo como... no sé cómo decir, al ser un país muy chiquito que dio mucho al mundo científico también en general de América Latina y en general del mundo. Pero eso, quería saber un poco tu opinión respecto a cómo ves la comunidad científica en el Uruguay, si la ves que es en un estado quizá un poco desvalorizada. La ciencia en Uruguay en este momento, y cuando digo ciencia pienso en términos generales, sí, ¿no? Claro. Ciencias sociales, ciencias duras, blandas y al dente, como dice un colega argentino. Aún en este momento está en estado crítico. Y está en estado crítico porque de vuelta estamos en una coyuntura política que no le está dando la importancia que merece. Y el problema es que durante esta coyuntura política, es decir, concretamente el gobierno que asumió en 2020, agarró todo lo que fuera políticas de ciencia y tecnología con una visión utilitarista que no estaba ausente en la administración anterior, pero que se profundizó en este caso. Con lo cual, y acá voy a ser muy, muy explícito respecto a mis... Si quiere corto. A mis experiencias políticas, pero en los 15 años previos hubo un esfuerzo grande, pero no suficiente,
para fortalecer la ciencia. No fue suficiente, pero fue importante. Y el problema es que ya no era suficiente y ahora se cortó por completo. Se cortó por completo, se redujo muchísimo. Y el problema con eso es que lo que tenemos ahora son gente que durante esos 15 años logró desarrollarse y consolidarse y que durante los próximos 5 o 10 años va a ser capaz de seguir desarrollando determinadas actividades. El problema es que toda la gente que está estudiando con ellos no va a tener cómo desarrollarse y va a tener que hacer lo que hicimos la mayor. Yo no lo hice, yo no lo hice porque tuve suerte, pero lo hizo muchos colegas de mi generación, van a tener que irse del país. Y van a formar parte de esos científicos uruguayos que se destacan en el exterior. Y es irritante que se tenga que destacar en el exterior, pudiéndose destacar acá. O sea, viendo la posibilidad, claro, pero no la hay. No se están cerrando puertas para que se haga acá. Pasa mucho en Italia, eso también se habla mucho de la huida de cerebros. Exacto. Sí. Bueno, para cerrar, ¿qué dirías a un joven o a una joven que quizá ahí está terminando el colegio, está un poco en la duda de qué elegir, y para motivarla a elegir esta carrera, la de la antropología o la de la genética, al ser que son dos mundos que en tu caso coinciden, pero que pueden también ir en dos direcciones? Si te gusta, aférrate a eso. Aférrate a eso. Quizás lo tengas que hacer a media máquina, quizás tengas las posibilidades para hacerlo a todo trapo, quizás te tarde 5, 10, capaz que 15 o 20 años. Pero ¿te gusta? Embarcate. Una de las maravillas que tiene nuestra educación universitaria es que es gratuita. Cuando decimos gratuita, ¿quiere decir que es gratis? No. Quiere decir que no te va a costar en materiales de estudio, en horas de trabajo, etc. No, pero no tenés que pagar por estudiar y eso es algo invaluable. Sí. La universidad pública uruguaya tendrá muchos problemas, pero ser gratuita no es una de ellas. Así que justamente agárrate con todas tus fuerzas y aunque sea 1 hora y media o 2 horas al día, dedícate a eso porque eso te va a salvar muchísimo la salud mental. Bien, muchas gracias Gonzalo por el tiempo y la disponibilidad. Gracias a ti. Un gran placer. Y bueno, esa era Secta Sagánica. Vamos a volver en el próximo capítulo con más invitados. Y nada, hasta pronto. Fantástico.